Vamos a tener a Gabriel Hernán Cuadri. Gabriel es abogado, doctor en ciencias jurídicas, secretario de la sala de la recontra conocida Sala 2, Cámara Civil y Comercial de Morón, es director del Instituto de Derecho Procesal y Civil y Comercial del Colegio de Abogados de Morón, secretario de redacción de la ley y coordinador de temas de derecho procesal de REIUS, ganador del premio Accessit de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires por la obra La prueba en el proceso civil y comercial, director y codirector de diversas obras. Ustedes ponen Hernán Cuadri y van a encontrar obras personales, colectivas y colaborador de esto del tema más importante que hoy estamos viendo. Y como me pone acá, maestro Yoda, maestro Jedi del derecho procesal electrónico. Gaby Gil es una querida amiga, jueza civil y comercial de Morón, más de 30 años de experiencia dentro del Poder Judicial, presidenta de la Comisión de Justicia 2020 del Colegio de Abogados de Morón, autora y colaboradora de diversas obras jurídicas, como también de artículos publicados como Deberes y Poderes del Juez en la Protección Electrónica, Tratado de Derecho Procesal Electrónica, Perspectiva de Género. Tanto Hernán como Gabriela, como Fer, también son parte, colaboradoras de, para mí, una de las obras más importantes de este año, que es el Tratado de Inteligencia Artificial que coordina y dirige nuestro líder y maestro Juan Corbalán. Y bueno, y María Fernanda Gil, que es jueza, es una querida compañera de trabajo del Poder Judicial de Mendoza, jueza del Juzgado de Paz y Contravencional de La Valle, magíster en Magistratura y Gestión Judicial, miembro de la Comisión Redactora del Código Procesal Civil y Comercial y Tributario de Mendoza, docente de formación continua en la Escuela de Capacitación y también autora de varios trabajos individuales y colectivos. En lo particular me ha tocado ser parte de ese equipo en alguna obra, creo que en la de CAMP, ¿no, Gaby? Y también precursora de tecnología, de derecho procesal y de lenguaje claro. Bueno, Hernán, Gaby, Fer, bienvenidos, la clase es de ustedes. Muchas gracias por el recibimiento, muchas gracias por el Tony Stark. Quisiera tener un traje parecido al de Iron Man, pero creo que después de la pandemia me quedaría un poco chico. Muchísimas gracias, Mario, muchísimas gracias a la diplomatura por invitarnos, a la universidad y demás. Realmente es un gusto estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Y bueno, me toca empezar a mí, y como suele pasar en todas las clases ahora que irán, traje un PowerPoint. Traje este PowerPoint que en algún momento también se los voy a dejar para que lo descarguen. Esperen que nos deje arrancar. Soy Gabriel Hernán Cuadri, en el link pueden seguirnos, y si quieren seguir muchas novedades de Derecho Procesal Electrónico, pueden buscarnos como iProcesal, Foro de Derecho Procesal Electrónico, en Facebook, en Twitter, en Instagram, que van a encontrar, no sé si información buena, pero sumamente divertida. Pasen y vean que muchas de las cosas bizarras que les mostramos por acá, van a encontrarlas ahí, y les juro por Dios que aprender algo van a aprender, seguro, pero también se van a reír mucho. Como una vez me pasó que alguien me pidió el PowerPoint, y como me re emocioné, fue una clase en agosto del 2015, alguien me dijo, dame tu PowerPoint, y después siempre quedé esperando que la gente me pida el PowerPoint. Entonces, como para no traumarme porque la gente no me pide el PowerPoint, lo dejo así, la gente se lo escanea, se lo descarga, y entonces pienso que la gente lo está descargando. Entonces, pienso que nadie me pide el PowerPoint porque lo dejé acá. No quiero mirar los números y las estadísticas de que nadie baja el PowerPoint, pero siempre, aunque sea, no sé, bájenlo. No, mentira. Después, cuando lleguen al final, te pueden decir, uy, hubiera escaneado el SQR o hubiera puesto ese link. Bueno, después se lo vuelvo a pasar, no hay problema. De último, mientras Gabriela habla, yo hablo en el chat y molesto. No importa, nunca me pude quedar quieto en la clase. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de actualidad, vamos a hablar de modernidad y vamos a hablar del futuro del derecho procesal. Y está bien arrancar, un poco como dijo Mario, del derecho procesal electrónico. Porque digo que no nos tenemos que olvidar nunca que esto es derecho, que esto es derecho procesal, y que al derecho procesal le abrimos la puerta a la tecnología, ¿sí? Porque muchos colegas creen que ahora que viene la tecnología, lo que sé no sirve más. No, no, no. Ahora es cuando más sirve lo que aprendiste, porque es el momento en el que el derecho le tiene que poner forma y tiene que moldear
todo lo que implica este uso tecnológico, ¿sí? Porque si dejamos al uso tecnológico solo, puede salir extremadamente mal. Entonces, esto es derecho procesal electrónico y tenemos que empezar a pensar cómo se ha modernizado el derecho procesal trayendo a la tecnología. Siempre me gusta empezar las clases así, pero creo que es la forma en que mejor nos situamos, porque esto ha pasado en todos lados, en todos los multiversos por lo que hemos andado, junto con los Avengers, ha pasado esto. Una primera etapa de uso de tecnología, los que sean, yo soy bastante más grande de lo que parezco, pero nos acordaremos que en algún momento usábamos procesador de texto, Word, hacíamos los escritos, le cortábamos la cintita de los costados con esos agujeritos, ¿sí? Lo tirábamos, íbamos al juzgado, dejábamos el escrito y del otro lado había alguien que leía el escrito, despachaba, imprimía y entonces era como una especie de tenis electrónico, pero siempre con papel en el medio, que iba y venía. Papel entraba, papel salía, papel entraba, papel salía. Eso es lo que teníamos. Teníamos base de datos, claro, teníamos Juba, o la base de datos que tuviéramos, que buscábamos la jurisprudencia y a veces podíamos pintar y pegar en los escritos. ¡Wow! Otro mundo, otro universo. Pasa que en algún momento alguien se empieza a dar cuenta que las computadoras sirven para algo más. ¿Y por qué no hacemos base de datos? ¿Por qué no hacemos sistema de gestión? Y empiezan a funcionar sistemas de gestión con muy buena voluntad, que era, mostremos esto electrónico, mostrémoslo en una página de internet, porque básicamente es eso. Después se empieza a hacer un poco más interactivo y nos empieza a permitir cargar y ir y venir. Ahora, el problema es que estos sistemas empiezan a generar consecuencias jurídicas y nadie se daba cuenta. ¿Por qué? Porque aparece un caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde una información estaba exhibida en la pantalla y era distinta en el papel. Y había que empezar a determinar cuáles eran las reglas que imperaban. Por allá por el año 2007, esta sala tan canchera de Morón, ¿no? Y que pone links en la sentencia, y son hipercancheros, súper modernos, prueba de WhatsApp y esto y lo otro, dijimos que tenía prevalencia por sobre la MEB algo que está en papel. No me lo pidan porque es un fallo que tenemos súper escondido y justo se perdió el registrador. O sea, está en el expediente nada más ese fallo. O sea, lo sabemos cuál es, pero nunca vamos a reconocer que en el 2007 dijimos eso. La cosa que en el 2015, 2020 diríamos algo totalmente distinto. Aparecen estos sistemas y después esto empieza a adquirir juridicidad. Es lo que llamamos tercera etapa. Se empieza a implementar tecnología para llevar a cabo actos procesales, ¿sí? Y aparece el derecho procesal electrónico como un regulador, un aglutinador y un catalizador de estas innovaciones y una forma de estudiar esto que está pasando. ¿Es independiente? No, ojalá fuera autónomo, ojalá te pudiera decir, wow, tenemos una materia autónoma. No, no es autónoma, es una parte del derecho procesal electrónico, transversal a todos los otros derechos procesales, al laboral, al de familia, al penal y demás. Es donde se da lo que nosotros llamamos TDA, transformación digital acelerada, que básicamente es, hiciste en un año todo lo que no habías hecho en toda tu vida, porque muchas provincias habían avanzado mucho y muchas otras habían avanzado poco. Y las que habían avanzado poco se dieron cuenta que no estaban en condiciones de afrontar la pandemia y tuvieron que empezar a innovar mucho. Las que habían avanzado más lo hicieron de una manera bastante más cómoda. Es lo que nosotros llamamos transformación digital acelerada y esta es la etapa en la que en líneas generales estamos ahora. Acá se termina, no se termina acá, porque hay un proceso 4.0 que empieza a incorporar tecnologías más disruptivas. Inteligencia artificial, Big Data, automatización más o menos compleja, unos usos más acordes a lo que hay hoy en general en la sociedad. Porque nosotros creemos que estamos digitalizados, pero sí, estamos digitalizados, pero no tenemos todavía, al menos con visos de generalidad, todas estas cuestiones. Sí hay en muchos lugares, ya Mario lo mencionó a Juan, y toda la impronta y Alab y todo este asunto, que están empezando a abrir un camino muy, muy fuerte, y creo que el Tratado de Inteligencia Artificial es una obra bisagra, porque implica aglutinar en un tratado todo lo que se ha venido haciendo y mirar mucho hacia el futuro. Esta cuarta etapa en algún momento va a llegar a todos, como llegó la tercera etapa. 3 temas de los que voy a hablar hoy, 3 desafíos que se le han planteado a la justicia, y después va a seguir Gabriela hablando ya la parte más moderna. O sea, básicamente a mí me quedó la parte más antigua. Y esto es un expediente, ¿sí? El que sepa, por favor, que es un hilo y una aguja y todo esto, cuídese porque está entre todos grupos de riesgo. Pero bueno, esto pasaba. Nosotros cosíamos expedientes, hacíamos el nudo, teníamos una lesna, todas estas cosas. Había una canastilla de oficio. Esto era el mundo judicial. Bajábamos, atendíamos la mesa de entrada,
nos enojábamos cuando nos pedían Pérez con Gómez, decíamos, no, me podías haber pedido Ereñuc, no, me tuviste que pedir Pérez. O sea, había 500 Pérez, no está en letra, está en letra. Bueno, este era el expediente digital, ya está. El expediente físico, ya está. El expediente físico está, en algunos lugares ya se fue, y en otros lugares es como David Carradine en Kill Bill, vieron cuando la novia le hace el golpe y queda ahí como queda, el tipo está muerto, en realidad está muerto, pero está vivo. ¿Sí? Es como esto, el concepto de gato que está en la caja, está vivo y muerto a la vez, toda esta cosa cuántica. Entonces, está muerto David Carradine, va a hacer 5 pasos y se va a morir. Pero en algún lugar de este radio va a caer, pero sigue hablando. Y él en un momento se levanta y con todo el estilo que lo caracterizaba a Bill, da esos 5 pasos y se cae. Bueno, al expediente físico le pasa más o menos esto, pero no es que lo hayamos matado los que somos adeptos a la tecnología. El mundo lo mató. O sea, nosotros seguíamos haciendo las cosas en tribunales como se hacían en 1855 y en algún momento, y eso nos generaba un gran desprestigio. Entonces, en algún momento tenemos que empezar a pensar en hacer las cosas distintas. ¿Qué es el expediente digital? Bueno, sí, Aristóteles no pasa nunca de moda, género y especie. El género es un conjunto de actuaciones, peticiones y demás, actos procesales, resoluciones, contestaciones de oficio y demás, referidas a una pretensión que se ventila ante un organismo judicial, si vamos a hablar de expediente judicial, en el que la información se registra en soportes electrónicos, ópticos o equivalentes. La definición no la inventé yo, se la robé a Granero, sépanlo. Bueno, la realidad es esta, son expedientes, porque siguen siendo expedientes, porque sigue siendo necesario aglutinar, aún aunque fuera en soporte digital, todo este material que tenemos, aglutinarlo en un solo lugar, y el caso y la pretensión y el proceso da lugar a un expediente. El proceso no es el expediente, ¿sí? El expediente es lo que plasma o representa de alguna manera lo que sucedió en el proceso. ¿Podría haber un proceso sin expediente? Sí, hacemos un proceso oral, nos juntamos, lo hacemos, sentenciamos y se acabó. No hubo nunca un expediente. O sea, pero nosotros trabajamos con expedientes porque venimos de una cultura muy escrituraria y aún la oralidad tiene un sustrato que sigue siendo escrito. En algún momento esto no va a existir más porque nosotros escribimos porque era la única manera que se nos ocurrió cuando todavía bajábamos de las palmeras. Bueno, sí, escribamos, ¿sí? No sé, pintemos con pintura y escribamos. Ahora, que nos damos cuenta que podemos plasmar la imagen y el sonido, como que la escritura va quedando cada vez más atrás. Y si no me creen esto, les pediría por favor que se metan en Google, pongan cómo arreglar una canilla y lo primero que van a ver van a ser videos, ¿sí? Entonces, no sé si hay que culpar tanto a los chicos, a los millennials y a todos los que vengan atrás, pues sí, ven solamente videos porque hacen algo que es para lo que estamos preparados, hablar y escuchar. La escritura es una tecnología que se ve superada hoy por otras tecnologías que permiten plasmar con sencillez la imagen y el sonido. En todo esto tenemos el expediente digital. ¿Qué pasa? Nosotros teníamos la tecnología del papel, porque el papel en definitiva es una tecnología, y llega un momento que decidimos digitalizar expedientes. Más tarde, más temprano, en algún momento se decide darle un descanso a los árboles y dejar de usar el papel, ¿sí? Hay un fallo muy interesante que todavía no lo subimos solamente la carátula, que se dictó lo habrán visto a lo mejor en Twitter también, en una quiebra. La carátula es el Chanta 4. El Chanta 4 sobre quiebra. Bueno, la cosa que en el Chanta 4 el juzgado le había pedido a la sindicatura que imprimiera 4 legajos de 2000 y pico de páginas. La sindicatura decía, no, ¿para qué querés que imprima esto? Está en digital. Vos mismo me dijiste que haga un proceso de insinuación digital y ahora me pedís que imprima 4 cuerpos de 2000 páginas. No tiene sentido. La cámara se lo revoca y le dice, no, señor, si está en digital, lea ahí, si le cuesta leer, imprima. Imprima usted, no se lo va a imprimir a la sindicatura. Bueno, lo voy a subir después. El Chanta 4 sobre quiebra se llama. Después me dijeron que es algo tanguero esto, pero bueno, el tango no es lo mío, soy más rockero igual que Mario. Bueno, la cosa es que tenemos dos posibilidades, ¿sí? Digitalizamos todo o digitalizamos algunas cosas. Si digitalizamos algunas cosas, la digitalización parcial, ¿sí? No estamos hablando de expediente digital completo. Estamos hablando de un expediente híbrido, mixto, en el cual algunas cosas están digitalizadas y otras no. A todos les pueden parecer muy fácil, fácil digitalizar. No, digitalizar no es fácil, porque el proceso no involucra solamente abogados y jueces o abogados y órgano judicial. Involucra un montón de otros actores, no actores en el sentido técnico de actor procesal, sino un montón de otros intervinientes en el procedimiento y un montón de mecanismos
que impiden la digitalización completa o por lo menos la obstaculizan, ¿sí? Nosotros en la provincia de Buenos Aires, que estamos avanzadísimos en materia de digitalización, todavía tenemos el problema de que cuando mandamos un oficio, aun cuando lo hagamos en soporte digital, sí, Gabriela fue precursora en algunas cosas que después calaron fuerte en la metodología, especialmente esto de mandar oficio con código QR, que confieso que cuando la primera vez me lo contó, yo estaba en la puerta de la fábrica de pasta esperando a mi esposa había bajado a comprar unas cosas y le dije, eso que querés hacer es totalmente ilegal. Y eso era totalmente ilegal, pero bueno, fue ilegal hasta que fue legal y fue legal hasta que lo recetó la corte y en verdad, y funciona muy bien, pero la idea era mandar oficios sin firme con un QR abajo. Y yo siempre fui súper reacio a eso, pero no porque me pareciera mal, sino porque el sistema iba para otro lugar. O por lo menos la ley iba para otro lugar. Pero bueno, ella igualmente lo hizo y a buena hora que lo hizo porque hoy es más o menos lo que fue por otro lado. Ahora, vos lo mandás digital, pero la contestación te viene en papel. Y entonces, ¿qué haces con ese papel? ¿Lo comés? ¿Lo tirás? ¿Lo escaneás? Está bien, pero lo escaneo. ¿Y qué hago con lo demás? Entonces, se empiezan a presentar un montón de problemas, porque además nosotros no tenemos una modalidad de actuación exclusiva de letrados. Los letrados vienen patrocinando a veces a las personas particulares. Y esas personas particulares, ¿qué hacemos? ¿Le damos una firma digital? ¿Le damos un usuario? Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Disculpen que voy rápido, pero traje mucho y no le quiero quitar tiempo a lo demás. Tenemos lo otro, la digitalización completa. ¿Qué hacemos? Digitalizamos todo, perfecto. ¿Qué hacemos con lo que ya tenemos? ¿Lo tiramos? No lo podemos tirar, está tramitando. Podemos digitalizarlo, en algunos lugares se hizo eso, se digitalizó y todo el papel se archivó y quedó solamente digital, pero eso requiere mucho trabajo, en un momento pandémico es complejo. También podemos digitalizar hacia adelante y lo que queda hasta atrás queda en soporte de papel. Eso es el caso de Provincia de Buenos Aires, donde tenemos estos expedientes híbridos. Tratamos de digitalizar todo para adelante, lo que quede en papel y lo nuevo se digitaliza. Ahora, el expediente digital no es solamente digitalizar el expediente, no es solamente abandonar el papel. ¿Sí? Como vuelvo a citar a Granero, que es uno de los próceres de esto, sería totalmente inadecuado porque nos quedaríamos ceñidos a la metodología de trabajo del papel. ¿Sí? El papel generó un montón de metodología satélite propia del papel. Los documentos derivados, las comunicaciones librando una cédula y varias cosas de las que vamos a hablar ahora que son propias de un expediente papelizado, de la actuación física y demás. Ahora, ¿vamos a repetir eso? ¿Vamos a replicar eso? Lo que les digo, la foto de arriba, yo vi que hay un dispositivo que es así. Se vende, no es barato, pero si sos un nostálgico de la máquina de escribir, no tiene cinta, eso sí, pero sos un nostálgico de la máquina de escribir, podés hacer eso. ¿Sí? Podés hacerlo. ¿Sí? Bueno, lo otro no. Por favor, lo otro no lo intenten en casa. Ahora, lo que tenemos que tratar de evitar es esto, evitar el viaje de la burocracia de papel a un poco lo que nos enseñó Juan, la burocracia digital, salir de la burocracia del papel para ir a la burocracia del clic. Porque si no es poco lo que ganamos. Si no estamos usando las computadoras como máquina de escribir y nosotros queremos usar las computadoras como computadoras, que nos sumen todo lo que nos puedan sumar. El desafío es entonces, o el camino es, encontrar el núcleo y la esencia de los actos procesales, ¿sí? Y quitarlo de las formalidades obsoletas. O sea, decir, ¿cuál es el núcleo de estas cosas? Bueno, este es el núcleo, bueno, listo, está bien. Entonces vamos a preservarlo. ¿Y qué le quitamos? Todo lo que es alrededor, todo lo que es innecesario para un contexto digitalizado. Nosotros queremos, como decía Morelo, que el derecho procesal sea ciencia útil. El derecho tiene que ser ciencia útil, ¿sí? ¿Cuántas horas pasamos en la facultad estudiando cosas que no servían absolutamente para nada? ¿Quién de ustedes vio una antícresis? Yo nunca. Si me dijeran antícresis, para mí sería un transformer. Digo, y está ahí. Cuando a mí me hablan de posesión, que es algo que todavía existe, pero lo primero que pienso es en los cárteles y en el conjuro. O sea, me habla de posesión, pienso en el exorcista, no pienso en derecho. Entonces, hay un montón de cosas que están en el derecho, pero que se usan bastante poco y que las tenemos que aprender en la facultad, porque supuestamente queremos un jurista, wow, que abarque todo. Y eso no es así. Entonces, la idea de hacer de un derecho procesal útil que dé respuestas a problemas tangibles, concretos, ¿sí? Difícilmente a mí me vayan a encontrar un trabajo sobre la forma de, no sé, la citación del tercero en el derecho romano,
Y en algún momento a lo mejor lo hacía, pero no sirve de nada. Tenemos demasiados problemas como para estarnos ocupando de cosas que no son problemas. A veces a mí me causa gracia, veo algunos artículos y ¿qué se me ocurrió hacer esto? Pero bueno, hay gente que se le ocurre, y hay cosas que son de nicho, y hay gente que es muy gourmet, y está buenísimo que lo sea. Lo que no estoy muy de acuerdo es que eso nos lo van a aprender a todos. Dejémoslo para el nicho y que la gente que hace esas cosas raras esté para la gente que disfruta o que necesita, porque a veces es necesario. Nosotros, en el derecho procesal, a gatas que conseguimos hacer un mejor procedimiento y una ciencia un poco más útil. Y el problema que tenemos es grande, porque nos toca digitalizar actos de petición, los escritos, actos de comunicación, las notificaciones, también los oficios, porque los oficios son actos de comunicación. O sea, este distingo entre notificaciones, entre cédulas y oficios es medio artificioso. Actos probatorios, ¿sí? Actos de prueba, y actos decisorios. Actos decisorios, resoluciones. ¿Cómo digitalizamos las resoluciones judiciales? A veces puede ser más fácil decir, bueno, la dicta y listo, sí, claro, pero cuando estás en un tribunal colegiado, andá a digitalizar. ¿Sí? Cuando tenés que tomar una decisión en una audiencia, andá a ver si la tenés que escribir o alcanza el acta y demás. Bueno, el desafío es digitalizar todo esto. ¿Sí? El desafío que se encontró cualquier poder judicial que trató de pasar del papel a los ceros y a los unos es digitalizar esto y encontrar y hacerlo de manera inteligente y encontrar y hacerlo de manera jurídica, respetando los derechos de la gente, respetando la dignidad digital de las personas, dando un trato adecuado, dando un trato digno. Es un desafío enorme, mayúsculo, y que angustia y que incomoda, porque nosotros venimos de 2000 años o de 2000 y pico años de soporte papel. Imagínate que te quitan algo que llevas casi en los genes. Entonces, claro, tenés una pantalla o un espejo negro donde las cosas se mueven y no tienen materialidad. Por eso es tan difícil leer en la pantalla, porque nuestra lectura está asociada a la materialidad. ¿Cuántas veces ibas al profesor y te tocaba el profesor de quiebra y te pedía verificación tardía y vos decías, sí, eso estaba en el libro abajo, en la parte de abajo ahí, y me acuerdo que lo subrayé con amarillo. Y a lo mejor eso te decía, wow, salvaste el examen. Yo me saqué un 4 en quiebra, sépanlo. Por eso el Chanta 4 me sorprende tanto. Ahora, vamos a hablar de 3 problemas. Los problemas son muchos, son muchísimos, pero no puedo abarcarlo en 2 horas y media, o en 2 horas, o en 1 hora, o sin comerle todo el tiempo a los demás y amanecer mañana hablando de esto, solo 2 o 3 quedaríamos. Primer problema que tenemos, la validación de los usuarios digitales. Esto, que puede parecer raro el nombre, es simplemente pensar cómo identificamos al que está interactuando con el Poder Judicial en ese momento. Y tenemos mucho que acceder a nuestros sistemas, ¿sí? Tenemos partes, tenemos auxiliares, tenemos operadores internos y tenemos terceros vinculados de alguna manera. Y además tenemos a las partes y a sus letrados. Y nos surge la necesidad de que todas estas personas puedan interactuar con nuestro sistema. Porque vos podés hacer un sistema hermoso, pero tenés que hacerlo pensando en el usuario. Y cómo la gente va a usar este sistema. Y cómo voy a estar seguro, entre comillas, de que quien está interactuando con el sistema es quien realmente dice ser. El problema es la autenticidad, coexistencia o combinación entre autor aparente y autor real. ¿Sí? La identidad. Necesitamos acreditar identidades de cada interviniente en cada uno de los actos. Esto va a depender del acto del que se trate, ¿sí? De la modalidad del acto del que se trate, porque no es lo mismo cuando se trata de un escrito que cuando se trata de una audiencia. Cuando se trata de una audiencia veremos qué hacemos. Pensaremos en identificaciones biométricas, utilizaremos algún sistema parecido a API RENAPER o alguna cosa así. ¿Nos alcanzará a mostrar el documento? Y la pregunta es, ¿por qué siempre le exigimos a la tecnología más que lo que le exigimos a la presencialidad? Porque algunos decían, bueno, vamos a tener una audiencia remota. ¿Y cómo se va a autenticar la persona? Mostrándole el documento a la cámara. ¡No, sacrílego! ¿Cómo vas a hacer eso? Pará, y cuando la tomaba real, ¿qué hacía? ¿Le tomaba las huellas digitales? No, venían y ni siquiera se la daban a la audiencita los documentos. Se lo daban al chico de la mesa de entrada. Lo miraba a la cara, más o menos le parecía así. Vamos, listo. Se lo devolvía, ponían el acta. ¿Quién vino? Juan Gómez, ponía el documento. ¿O acaso no tenemos ningún caso de suplantación de identidad de escrituras públicas? Ah, no, pero si pasa una audiencia remota, no, me hago cruces. No es así. No podemos pedirle a lo electrónico más de lo que le pedíamos al papel. O sí quizá podemos pedírselo, pero no tenemos que escandalizarnos si pasa otra cosa, ¿sí? Un problema que tenemos es el de los escritos judiciales. ¿Cómo asegurar la identidad de sus firmantes?
Bueno, alguno va a decir, ley de firma digital, tenemos firma digital, está bien, hacerle sacar firma digital a todo el mundo. Tenés firma digital remota, está bien, pero el trámite no es sencillo, y toda la gente no tiene firma digital, y hay mucha gente que es vulnerable, hay mucha gente con complicaciones y demás. Te da una presunción la firma digital, no te da una seguridad. Te da la presunción de haber seguido los pasos legales y tecnológicos para obtener este certificado, que generalmente lo vas a almacenar en un hardware, que son tipo pendrives, que lo pones, entras con tu clave, metes firma. También está la firma digital remota, pero firma digital. No andemos en firma digital. Vamos a decir, una forma de acreditar autenticidad sería, identidades y autenticidades sería firma digital. ¿Qué sería? Te llega un escrito firmado digitalmente por la parte y por su letrado. ¿Eso pasa? Dudosísimo. ¿Podés pedírselo al letrado? Claro, porque el letrado interactúa constantemente con el sistema, en la provincia de Buenos Aires está avanzando en esta cuestión de firma digital del letrado, es una posibilidad. La otra es la firma electrónica. Son datos informáticos ligados a otros datos que sirven para identificar a una persona, ¿sí? En la medida en que no llega a ser firma digital. Entonces, el ingreso con claves a un sistema nos da lugar a una firma electrónica. Yo he sido siempre muy reacio, o he sido hasta el 2020 muy reacio, porque si el Código Civil Comercial te pide firma digital, lo otro no sería firma. Pero después de la pandemia no puedo seguir pensando lo mismo. No puedo seguir pensando lo mismo porque en realidad la firma digital no llega a expandirse, ¿sí? Y la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha admitido firma digital o electrónica en resoluciones judiciales. Si la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha puesto firma digital o electrónica, ¿quién soy yo desde un lugar recóndito en Ramos Mejía para seguir agitando y diciendo que el Código Civil y Comercial dice firma digital? El Código Civil y Comercial dice firma digital, pero la Corte de Nación sigue diciendo que puede haber firma digital o electrónica. Si creemos que el derecho es lo que los jueces dicen que es, y las juezas, tendría que guardarme mi teoría. Bien. Ahora, puede ser que en algún caso todavía ya vaya un paso más. Reproducciones digitales del papel. En la provincia de Buenos Aires tenemos lo que se llama letrado depositario. El cliente firma y el letrado viene y nos trae. Ahora, la pregunta es, todos los métodos tienen sus pros y tienen sus contras. Aún la firma digital, nada impide a que el titular del certificado se lo dé a otro y otro lo use por él. Nada lo impide, o sea, está mal, no debería hacerse, pero nada impide que alguien le pase las claves a otro. Nada impide que el letrado haga una firma en el escrito. Yo lo que les pregunto es, cuando el expediente tramitado en soporte papel, por ejemplo en el fuero civil, ¿alguien se ponía a indagar si la firma del actor en la demanda era auténtica? Vos podías tener todo un juicio iniciado por Pedro Picapiedra, con una firma abajo que dijera de Flintstones, ¿sí? Reclamando por un choque del troncomóvil donde se había lastimado Vilma, ¿sí? Y podría funcionar, y dictabas una sentencia condenando a Yoko Ono a pagarle a Pedro, y si Yoko Ono estaba rebelde, a Pedro Picapiedra, que después te decía, ¿sabes qué? Te cacharon. Pero la firma, y si nunca corroboraste que la firma fuera de la persona, vos podías iniciar un juicio así, iba a transcurrir todo enterito así. Entonces, ¿de qué nos maravillamos ahora? Bueno, la cosa es que hay muchos sistemas, no voy a ahondar en ninguno en particular porque esto ha sucedido, pero es necesario que el Poder Judicial asuma estos desafíos de acreditar identidades. Y después viene lo otro, una vez que se adapta o se adopta una forma, ¿sí? Vienen las tentaciones de hacer cosas que están mal. En la provincia de Buenos Aires tenemos el sistema de letrado depositario, que es el cliente firma adelante del letrado un escrito, ¿sí? Y el letrado sube una copia escaneada del mismo escrito y con eso estaría dando fe de que el escrito es auténtico. Bueno, yo voy a compartir un segundo, esperen que voy a salirme de acá, que consiga salir del PowerPoint, y voy a compartir un segundo para ir cerrando esta primera parte relativa a los escritos. Voy a volver a compartir mi pantalla y nos vamos a reír un rato. No me pidan carátula, pero igual, bueno, puede ser que tangencialmente esta carátula se llegue a ver.
traten de no notarla. Alguien hizo lo siguiente. Esto yo lo abrí con Adobe Acrobat Reader. Este escrito supuestamente era un escrito escaneado con las firmas, ¿sí? Y alguien hizo esto. Chau firma, ya se fue la firma. Este escrito que tenía la firma, ¿saben qué? Mejor se la vamos a quitar. Y este escrito que tenía la firma de la parte, se la vamos a quitar. A ver, no es que yo corté nada, ¿sí? Quien tuvo que subir el PDF no tuvo mejor idea, ¿sí?, que recortar la firma de otro y pegarla en el escrito. Y hace poco vi en los grupos yo ando mucho en las redes, vi en los grupos que decía, ¿cómo hago? No, pegar la firma de otro escrito, le decía. Mal consejo, porque esto generó que en este expediente se impugnara y todavía están resolviendo sobre la existencia o inexistencia de este escrito. ¿Sí? Esperen que mandé un F5 y no tenía que haber sido F5. Así que hay que ser muy cuidadoso y hay que ser respetuoso de todas estas cuestiones que estamos transitando, porque en definitiva tenemos ciertas posibilidades de actuar y de intervenir y de avanzar tecnológicamente, pero si nosotros hacemos una chantada, no va a estar bien. Tenemos el primer problema, el de la digitalización de las presentaciones, y el otro gran problema que tenemos es el de las audiencias. ¿Cómo manejarnos con las audiencias remotas? Sabemos que las audiencias son reuniones de personas, o eran en un lugar físico, para desarrollar actos procesales de acuerdo a los sistemas de inmediación y de oralidad. Las audiencias estaban en el corazón de la oralidad. En el corazón de la oralidad estaban las audiencias de distinto tipo, audiencias conciliatorias, audiencias probatorias y demás. Hasta el 2020 lo que teníamos era grabar las audiencias, o por lo menos lo que teníamos en general era grabar las audiencias para después poder visualizarlas. Y se había avanzado en distintas iniciativas en este sentido, porque se marcaba la importancia de este contacto, aunque fuera grabado, aunque sea plasmado de alguna manera. Che, si alguien está poniendo cosas en el chat o preguntas en el chat, sepan que no las estoy leyendo. Escrito con copy-paste, bueno, después leemos todo al final. No, porque son varias cosas, el multimedia, esto, el otro, y me pierdo si no. Y se grababan las audiencias. Ahí nosotros teníamos un antecedente, cliqueando en el link se lo buscan, en el cual le preguntan al testigo, entonces el testigo como que decía, bueno, silencios, se callaba, no sabía bien qué responder, daba mucha duda. Y esto que en el acta no lo podíamos apreciar, lo apreciamos muy, muy fielmente en una videograbación. La forma en que hablaba, la forma en que se expresaba, sus dudas, sus cavilaciones y demás. Aunque hay muchos que son críticos, que dicen, bueno, esto no es seguro de nada. No es seguro de nada, pero si el testigo es un poco dudoso y cuando declara, bueno, en realidad hace más o menos como Hernán Cuadri en el examen de concurso de quiebra, ya te das cuenta que hay algo que está mal. Ya te das cuenta que hay algo que está mal. ¿Qué pasó? Nos cae la emergencia sanitaria, un día de marzo de 2020, volvimos a nuestras casas, nos sacamos el saco, todos dijimos, no se puede volver más a los tribunales. Primera semana, masa madre, Netflix, buenísimo. Segunda semana, masa madre, Netflix. Tercera semana empezamos a decir, che, tenemos que hacer algo porque el barco se hunde. Algunos dijeron, esperemos. Hay gente, Morón es un departamento judicial muy proactivo, que avanza mucho y demás, pero hay juzgados que todavía no toman audiencia remota. Hay jugadores que todavía no toman audiencia remota, sin darse cuenta que estás tapando el dique así con la mano y cuando lo saques se te va a venir toda la agua encima porque se te fue juntando todo del otro lado. Básico. Ahora, tuvimos que definir y que decidir cómo hacer esto, ¿sí? Y aparece la figura de las audiencias no presenciales, ¿sí? Decía Mario que la Corte de Mendoza va a dar estos ¿cómo es, Mario? Le van a dar a los abogados y a los jueces y todo. Esto es un robot de telepresencia, ¿sí? Si alguien quiere tener un robot de telepresencia, cliqueando en el link, entran en Mercado Libre, por 150.000 pesos se compran uno, y entonces van a tribunales con el robot de telepresencia y con esa cara ahí. Van a decir, quiero tiene hablar una con buena figura y todo. No hay que hacer ni dieta para eso. No, mirá, flaquito, diríamos, Mario. Flaquito. Entonces bajo, bueno, pero como el robot de telepresencia no es algo que vaya a pasar, pero lo puedes adquirir, ¿eh? Cliqueando en Mercado. Yo no lo compré, por favor, pero pueden intentarlo. Un robot de telepresencia, va. Lo que pasa es que, bueno, audiencias no presenciales son aquellas en las cuales al menos uno de los intervinientes no está en el tribunal.
No, porque si están todos son presenciales. Si no están ninguno, directamente son no presenciales. Pero si hay algunos son semipresenciales, o sea, alguien en el tribunal y otras personas participando en remoto. Para llevar a cabo este tipo de audiencias necesitamos 3 cosas indispensables: hardware, software y conexión. Parece tonto reflexionar esto, pero el hecho de que entren en juego estas cosas nos puede generar después rebotes y problemas procesales, porque tenemos que estar pensando en la conexión, en el hardware y en el software. Las audiencias, como les decía, pueden ser presenciales, semipresenciales y no presenciales. Esto ha sido un desafío a nivel mundial, cómo llevar a cabo estas audiencias. Ha sido un desafío a nivel mundial. Y lo que hay que pensar es si esta semipresencialidad o no presencialidad, o este contacto interpersonal remoto, satisface o no los sistemas de inmediación. ¿Estamos respetando la inmediación aun cuando haya una pantalla de por medio? Algunos pueden decir que sí y otros pueden decir que no. Hay que ver qué es lo que consideramos relevante en esta inmediación. Porque en definitiva, ustedes en este momento me están escuchando a mí y yo los estoy escuchando y viendo a ustedes. Con lo cual, hay un contacto directo. Ahora, ¿este contacto directo es suficiente o no para el desarrollo de los actos procesales? Quizás no podemos ser totalizantes, quizás algunos sí y otros no. La realidad es que esto tiene ventajas y desventajas. Ventajas: posibilitó actuar durante la emergencia sanitaria. No exige que los intervinientes tengan que trasladarse hasta el tribunal, lo cual permite que letrados y letradas que estén lejos de los tribunales puedan intervenir y que la gente pueda intervenir también en unas audiencias aún estando lejos del lugar. ¿Permite una mejor administración del tiempo para el profesional? Claro, estás en una audiencia remota acá, como nosotros podemos estar dando esta clase y después dando otra. Diluye los problemas motrices. Una persona, por ejemplo, en silla de ruedas, quizás puede intervenir mucho mejor desde su propio lugar que yendo, viajando y demás hasta el tribunal. Incluso, a veces, algunas personas en situación de vulnerabilidad, estas entrevistas interpersonales, me lo ha comentado mi esposa es psicólogo en tribunal de familia, y le es menos iatrogénico entrevistar a una persona, a lo mejor por una videollamada de WhatsApp, cuando no es imprescindible el contacto directo, y le evita a la familia, y dice: gracias doctora, porque esto me evitó tener que pagar un remis, ir, volver, porque a veces todo el miedo que le genera, toda esta cuestión de ir a un lugar nuevo y demás, y a lo mejor esta persona en situación de vulnerabilidad, con algún problema motriz, con algún problema intelectual, con algún problema de comunicación y demás, lo entrevistas en su propio hábitat y hasta le puedes mostrar tu propio hábitat. Y eso es muy nivelador y la verdad que por lo menos a ellos en el tribunal de familia le ha dado muchos resultados. A veces yo estoy trabajando y se escuchan, este es mi escritorio, o compartimos el escritorio, y se escuchan carcajadas, y cuando después pregunto: ¿qué pasó, Cristina? No, estaba tomando una audiencia con una determinación de la capacidad. Y se reía con la persona de determinación de capacidad. Entonces, eso nos da un rostro muy humano a la justicia. Nos da un rostro muy humano a la justicia, porque en definitiva es una persona que necesita nuestra ayuda, no que le pongamos más problemas. Y las audiencias remotas pueden servir mucho. A veces no, a veces no. Los problemas de distancia: ¿cuántas veces libre se exhorta al juez de la zona? Y tomábamos las audiencias testimoniales así, nunca veías al testigo. Y genera menos exigencia de espacio físico, porque ya no necesitas salas de audiencia. ¿Todo bueno? No, no es todo bueno. En algunos actos probatorios es un problema. ¿Por qué? Porque tenés un testigo que está declarando y si yo fuera un testigo tengo al otro atrás mostrándome las cosas. Aunque en realidad a veces el testigo hablaban con las partes afuera del juzgado. ¿O qué pensás? ¿Que el testigo venía con el tubo de Star Trek y se corporizaba directamente en la sala de audiencia? Estaban hablando, a ver, 1000 años fui meritorio y llamaba a Pérez contra Ereñuc, no sé por qué trateo con Ereñuc hoy, Pérez contra Ereñuc, y estaba el abogado de Pérez hablando con los testigos de afuera. ¿Y de qué estaba hablando? ¿Del último capítulo de Loki? No, estaba hablando de la audiencia. Entonces, tampoco seamos inocentes. Exige contar medios necesarios, de esto ya hablamos. Demanda un uso correcto de la tecnología, no solo de los profesionales, sino también de las partes, porque a lo mejor está entrando desde su domicilio. Puede acrecentar desigualdades en el caso de existir brechas digitales, diferencias, problemas en las conexiones y demás, y problemas de interacción entre los participantes, porque a lo mejor tienen que pasar un cuarto intermedio y demás. Tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Había inmediación digital prepandémica, me apuro para no comerle mucho tiempo a Gabriela, prometí que iba a terminar 7 y 10. Sí había inmediación digital prepandémica, acá dejo, hay mucha, pero dejo uno de ejemplo. Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero tenían que entrevistar a un adolescente que estaba en el exterior, le entrevistaron por Skype, la moda de ese momento era el Skype.
Ahora, aparece la necesidad de regular las audiencias remotas. Tenemos una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bastante escueta, y después tenemos en cada lugar distinta. Provincia de Buenos Aires tenemos nuestra resolución 816, en Chaco está la ley de expediente digital, Superior Tribunal de Río Negro, Mendoza también tiene lo suyo, Provincia de La Pampa, hay un protocolo de conferencia, dejo ahí el link de la Junta Federal de Cortes. Hay mucho. La idea, insisto, como decía antes, encontrar la esencia de los actos procesales. ¿Y qué tenemos que...? Hay tres patas grandes que tenemos que resguardar en las audiencias. La presencia, la actuación y el producto. Que la gente vaya, que pueda actuar bien y que lo que se hizo sirva. En cuanto a la presencia, a nivel nacional, hay una corriente que si una de las partes se opone a la audiencia que se haga remota, no se hace. Este caso que les dejo mencionado acá, el demandado dijo, yo ese día de que me fijó la audiencia no voy a tener conexión. Pero así lo dijo, no voy a tener conexión, como si lo estuviéramos invitando, no sé, a comer un sándwich a la plaza. Te están citando una audiencia, es obligatoria. Es jugar primera instancia, le digo, mira, tenga conexión o no, yo te espero en la audiencia. Hay un chiste que de muy mal gusto decir, bueno, esto se hace, esté vos o no. Entonces, el tipo no fue y la Cámara decretó la nulidad. Pero no puede ser facultativo para las partes de decidir voy o no voy a una audiencia, porque ese día no tengo conexión. Bueno, está bien, pedí el adelantamiento de la audiencia, aguantate en algún lugar donde tengas conexión. Te estamos citando una audiencia judicial y debería ser obligatoria. Otro caso de la Cámara Nacional Comercial, donde reprocha al juez, decía, no tengo cámara, no puedo tomar audiencia. Busque la manera, tómela. La resolución 924 de este mes, de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, viendo que había muchos juezas, bastante remolones, por suerte en Morón no son lo más, pero hay, sabemos que hay, pero bastante remolones no toman audiencia y dicen, miren, empiecen a tomar audiencia, son obligatorias, tómela con el que concurra, ¿sí? Pero audiencia tiene que tomar porque si no, así no se puede administrar justicia. Aparecieron más cámaras para actuación remota y demás, y esto ha funcionado. La actuación. Entre el material dejo dos trabajos. Lo estoy dando yo este tema generalmente de la especialidad de Gabriela, pero como ella dejó sus trabajos, hay dos trabajos que están muy buenos entre el material de Gabriela sobre audiencias remotas y mediación digital. Uno publicado en La Ley y uno publicado en RIUS. No pregunten cómo no me echan por trabajar en las dos editoriales, pero sí, no pasa. Pero o soy muy simpático o algo pasará. La actuación. Tenemos que resguardar el derecho de defensa de las partes. La audiencia básicamente tiene algunos aspectos que son nucleares. Escuchar lo que está pasando, ver lo que está pasando, poder preguntar, poder oponerse, poder intervenir. Yo ahora dejo acá un antecedente en el cual la parte dijo, me andaba mal la conexión, no pude actuar bien en la audiencia. En realidad no había podido ofrecer prueba en un expediente de alimentos. Era mentira porque nosotros pedimos el video andaba perfecto y cuando le dicen, doctora, cerramos, sí, cerramos, en su momento no plantea ninguna objeción y después, como le queda la contestación por ahí, dice, no, lo que pasa es que la audiencia anduvo mal. Los problemas de conexión pueden dar lugar a una fuerza mayor procesal, ¿sí? Acá dejo un caso Lencinas, voto del doctor Genú, donde dice, bueno, si la parte tuvo un problema de conexión, esto cuenta como fuerza mayor procesal. El tema es que en ciertos casos hay que acreditarlo, o por lo menos tendría que ser verosímil esta cuestión. No puedo decir yo, no, me andaba mal la internet ese día, ahora me desconecto porque no tengo más ganas de dar la clase. No creo que funcione así. Aparece con nosotros. Les pido por favor que se sienten, que se abrochen los cinturones, porque les voy a presentar a Frankenstein. La historia es más o menos así. La semana, yo tengo un hijo que se llama Salvador, tiene 14 años, nuestro ritual de padre e hijo nerds, porque es igual que yo, es ver series. Entonces vemos series. La semana pasada estábamos mirando Lupin, muy buena serie. Estábamos mirando Lupin, cuarto capítulo, después de ver, él se va a bañar, yo me quedo con el celular, y me encuentro un posteo de una colega, no tengo problema en decirlo, búsquenlo, está en el grupo que se llama Terapias Tribunalicias, así, que decía, me tomaron una audiencia por Google Docs y no pude preguntar. Imagínense todos los posteos de abajo, decían, no es Google Docs, es Google Meets. A todos pobres le contestaba, es Google Docs, es Google Docs, es Google Docs. Muy cara dura, me presento y le digo, mira, soy Hernán Cuadri del Foro de Derecho Procesal Electrónico, a veces hacemos algunas cosas con esto, dame por favor la carátula del expediente, un expediente de la justicia del trabajo. Me pasa la carátula del expediente y me encuentro con un despacho que acá les dejo y cliqueando en el link, por eso les decía que se busquen, se lleven el PowerPoint, veo el despacho, les juro por Dios que no me agarró un infarto pero pegó en el palo. ¿Cómo se hizo la audiencia? Por favor escuchen esto. Había un documento de Google Docs, un acta,
Entonces, el juzgado le preguntaba al testigo, a la audiencia no podían ir los abogados ni las partes, el juzgado le preguntaba al testigo como le pareciera, con un interrogatorio, la parte podía preguntar un interrogatorio que el juez iba a considerar si lo consideraba, y se iba escribiendo el acta. Vos veías un acta fantasma que se iba escribiendo. Y en base a eso vos tenías que preguntar o no. Pero aparte, lo que me decía la colega, decía, no había ningún, claro, porque Google Docs no tiene un chat. Y vos veías un acta que se iba apareciendo y dices, no pude preguntar nada, porque llegó un momento que cerraron el acta y se cerró la página. Ahora, ¿esto es una audiencia? ¿O es un Frankenstein? Ni un Frankenstein es. Esto está mal, para eso no la tomen. La Cámara Nacional de Trabajo, a principio de año, dictó un acordado donde dijo cómo tomar las audiencias remotas. Pero aparte, si no tenés cámara, trabajás en la Justicia Nacional, ya es la segunda computadora que compro en pandemia, porque acá somos 3, a la gata, mi gata se llama Catalina, no usa computadora, aunque sí el otro día entregamos un libro y tocó así, y escribió en el índice y yo lo mandé así a la ley, así que si el próximo libro que saco con Biel y con Ordóñez ven una línea, eso lo hizo Catalina, lo dejé por suerte. Bueno, la cosa es que llevo gastado un montón de guita en computadora, porque tenemos que trabajar de alguna manera, somos 2 que trabajamos, 2 conexiones, bueno, nada, con Salvador que va a clase. Comprate una cámara para el juzgado, si no te dan. ¿Cuánto vale una cámara más o menos? Antes de hacer este papelón y este escarnio que te vamos a encontrar en el Foro de Derecho Empresa Electrónico, te lo compartimos por todos lados, lo subimos a Twitter, lo muestro en las clases y demás. No hagan esto, no hay que hacer esto, porque las audiencias tienen un núcleo que es el derecho de defensa de las partes. Una parte no puede estar indefensa y ver un acta que se escribe sola, sin poder escuchar a quien está declarando. Y después, el resultado. Y acá empieza a estar el problema. ¿Sirve lo remoto para los testigos? Es dudoso. Les dejo acá para que vean un fallo de la Justicia Criminal Nacional donde el testigo recibió un llamado de teléfono mientras estaba declarando. Igual dijeron que bueno, que eso no había influido. Parecía que no había influido, pero y tuvieron que librar oficio a un lado del otro. Entonces, quizás para algunos actos procesales lo remoto no sea lo mejor, quizás lo mejor sea la semipresencialidad, que te asegura seguridad, te asegura bioseguridad, o sea, podés tomarla distanciado, que el testigo venga, o que la testigo venga, con la cámara, un empleado, un funcionario del juzgado, se lo va interrogando, y las partes y sus letrados con las cámaras, fiscalizando, preguntando con los micrófonos y demás. Eso me parece que va más para la prueba testimonial. ¿Se puede hacer de otra manera? Claro que se puede hacer de otra manera. ¿Es lo mejor? No creo que sea lo mejor. ¿Nos sirve para la emergencia? Probablemente sí. Y quizá pasada la emergencia podamos pensar otras formas. Por ejemplo, si fuera testigo domiciliado lejos, liberar exhorto al juez de la zona para que el testigo venga y nosotros lo interroguemos de manera remota. Miren todo lo que se puede hacer. Posibilidades disruptivas. Hemos tenido en Morón una audiencia que se celebró por Microsoft Teams con una de las partes en Morón y la otra parte es en España. Juzgado de Familia 9 de Morón. Llegaron a un acuerdo y se empezó a mandar los alimentos por vía de uno de estos de envío de dinero, FedEx o alguno de esos. El alimentante empezó a pasar el dinero de allá. ¿Cómo podíamos haber hecho esto si no hubiera juezas y jueces disruptivos que se animan a estas cosas? A capitalizar la tecnología. En resumen, las audiencias remotas están buenísimas, sirven para mucho, necesitan una regulación que respete el núcleo del derecho de defensa, su obligatoriedad, permitir que el proceso siga adelante y garantizar que el producto sea un producto adecuado, inmaculado y que nos sirva, porque tampoco es hacer los actos por hacerlo y después, al momento de sentenciar, te encuentres con un problema. ¿Van a quedar después? Yo creo que sí. Para todo, me da sus dudas. Para mucho, creo que para mucho deberíamos defenderla. Cierro con 2 escenas postcrédito a Avenger. Lo primero, tengo un defensor en mi bolsillo. El doctor López, Chino López, juez penal de Loma de Zamora. El defensor no se podía conectar y entonces, ¿qué hizo? Lo llamó, le hizo una videollamada, ponía el teléfono, entonces participaba con esta medio ensalada a lo Matrix a través de una pantalla en la audiencia. Esto lo que demuestra es que cuando queremos, podemos. Y si tratamos de ponerle buena voluntad, imaginación, y queremos que esto avance, ¿sí? Hay mucho que se puede hacer. Muy fácilmente el doctor López podía haber cerrado la audiencia, ¿sí? El doctor López me lo compartió después de un curso esto. Podíamos haber cerrado la audiencia y decir, bueno, esta audiencia no se toma más. ¿Y qué hizo? Le buscó la vuelta para que el acto procesal se pueda hacer respetando el derecho de defensa de todos los involucrados.
Escena postcrédito 2, esto de mi colección personal. En todos estos links tienen al juez con mala conexión. En la segunda, al juez estresado que dice, no aguanto más esto, tengo un hijo chiquito y tengo que tomar encima estas audiencias. No lo vamos a ver ahora porque le pongo tiempo a Gabriela. Abogado, no soy un gato, soy un abogado. Y creo que ese tipo se llevó lo mejor del universo. Abogado triple X, se olvidó la cámara prendida, empezó a tener relaciones con la pareja y la audiencia seguía. Y juez sin pantalones, juez que se levanta y abajo no tenía nada, y abogado sin pantalones, abogado que se corre para atrás y estaba en calzoncillo. Yo tengo pantalones en este momento. No son pantalones de traje, de camisa, obviamente, estoy en mi casa. Es un pantalón cómodo. Y todos ustedes están en la misma manera. No, Mario está en la oficina, pero todos ustedes están en la misma manera. ¿Qué me van a decir? Que tanto de traje y corbata, abajo tiene un jogging, está cómodo. O sea, abogados en jogging. Esto es lo que nos dejan las audiencias remotas. Pero ya vimos lo que tenemos y qué es lo que se viene. Hay otra realidad y hay otra temporada de Stranger Things. Y está por venir. Muy pronto. El policía parece que había quedado vivo y lo tienen los rusos. Empezar a usar las computadoras bien como computadoras y empezar a usarlas y a buscar lo automático. Ya Juan anduvo por acá, seguramente algo les habrá mencionado, si no lo mencionó, lo menciono yo, decreto 733 del año 2018, habla de la tramitación completa, tramitación digital completa, podemos tenerla, remota podemos tenerla, simple, nos podemos esforzar, automática. Esto es norma vigente, es un decreto vigente que invita además a los distintos poderes judiciales de la provincia y demás, pensar en la automatización procesal, pensar en el derecho procesal algorítmico. ¿Cuántas cosas pueden hacer los sistemas solos cuando detectan, por ejemplo, que es un escrito que puede tener 2 proveimientos, traslados, si está en término, desestimación si no lo está? Es muy sencillo lograrlo. En España, ya la ley 18 hablaba de automatización, pero lo mejor es la reforma del Código Procesal Civil de Portugal. Esto es lo que hacemos la gente rara en nuestros momentos libres, leemos el Código Procesal Civil de Portugal, que incorpora normas en el código de automatización. Hay muchos actos del proceso que pueden llevarse a cabo de manera automatizada que no van a violar ningún derecho de las partes, ¿sí? Son actos que a veces ni siquiera son jurisdiccionales, son actos que a veces ni siquiera requieren que el juez intervenga en ellos, porque a veces puede firmar un secretario y ya está a nivel nacional por quien no tenga título letrado, un traslado y demás, y que podemos empezar a confiar un poco en las máquinas esto. En una jornada que se hizo en el 2018 en el Colegio de Abogados de San Isidro, yo conté esta anécdota. Dije, nos invitaron, mira, mentira, nos invitaron a las oficinas de Mercado Libre, entramos, y ustedes saben que adentro de Mercado Libre tienen a los enanitos un palumpa de Charlie en la fábrica de chocolate. ¿Qué hacen? Que cuando alguien compra, el enanito agarra y entonces le manda un mail a uno, le manda un mail a otro y todos los un palumpa van siguiendo el proceso. Una letrada grande, no tan grande, grande me dijo, ¡qué bueno! No, doctora, le dije, es mentira, es mentira. Lo que quiero graficar con esto es que todo el proceso de compra en Mercado Libre se lleva a cabo de manera automatizada. Hay arbitraje automatizado, muchos procesos de compra se llevan a cabo de manera automatizada. ¿Por qué? Si el proceso de compra se lleva a cabo de manera automatizada, ¿sí? ¿Por qué si yo puedo comprar por miles de pesos un pasaje en Despegar, no lo hagan ahora, por favor, no compren, o compren pasaje, pero no para ahora, puedo comprar por miles de pesos pasaje en Despegar de manera automatizada, si después tengo que reclamar porque se me rompió la valija, tengo que tener un montón de gente y horas gente perdiendo tiempo en esto. De automatización y de todas esas cosas les va a hablar la doctora Gil. Hasta acá llegó el tiempo en el que yo los aburría, me propuse terminar 7:10 y son 7:08 y estoy terminando. Les pido perdón por el ritmo, ahora miro las preguntas y trato de contestarle a cada uno mientras Gabriela habla.